Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Bienvenidos a un nuevo video, como ya comenzando ya prácticamente este año. Y el día de hoy vamos a responder a la pregunta: ¿qué es la teología liberal? Para eso estamos acá. Entonces, los invito a ver rápidamente en qué consiste la teología liberal, porque sí, suena raro, es como un pequeño patito, ¿cierto? Que está ahí nadando contra la corriente. Es porque es algo nuevo, ¿ya? No se trata de algo antiguo, es netamente algo nuevo y vamos a ver de qué se trata. Y la pregunta es esta: ¿qué es la teología liberal? Y eso es lo que yo les voy a ayudar en muy breves minutos a explicar lo que es la teología liberal, ¿ya? Sí, la teología liberal tiene como centro al ser humano. Ha cambiado a Dios como el centro de todo y cree que el ser humano es el centro de todo. Ahí se van todas las cámaras, todos nuestros ojos, toda la atención. Pero en términos más técnicos, podríamos decir, es un movimiento intelectual y teológico del siglo XIX. Está dividido en dos periodos, del comienzo del siglo XIX, finales del siglo XIX, ¿ya? Que se centra en el ser humano, por lo tanto es antropocéntrico, que significa centrado en el ser humano, no en Dios, que sería teocéntrico, ¿ya? Y que enfatiza en los hallazgos científicos, además, en los cuales algunas veces se intenta reconciliar con la Biblia. Ustedes saben que a veces los hallazgos científicos a veces desmienten la Biblia, a veces avalan la Biblia, bueno, depende. Ustedes saben que en la ciencia hay científicos que son cristianos y hay científicos que no son cristianos. Pero en, en un breve resumen, eso sería la definición de teología liberal, ¿ya? Eh, es cuando viene a surgir la teología liberal en un momento en donde todos los planetas, digámoslo de esta forma, giraban alrededor de Dios. Todo, el centro de todo era Dios. Y muchas veces, que la iglesia daba una definición errónea de Dios, pero en el fondo todo giraba alrededor de qué es Dios y quién es Dios, y tratar de comprenderlo, etcétera. Pero la teología liberal cambió eso, y en vez de colocar a Dios en el centro, puso a Homero Simpson, es decir, puso al ser humano, ¿ya? El ser humano es el que se lleva toda la atención. A él, alrededor de él es donde giran todos estos planetas, ¿ya? Entonces, para entenderlo de una mejor manera, la teología liberal, como acabamos de definir, es un movimiento intelectual del siglo XIX y por lo tanto se va a dividir en dos en este siglo XIX. A comienzos del siglo XIX se le va a llamar liberalismo, ¿ya? Que a veces la teología liberal se le confunde solamente con el liberalismo, que fueron, los dos máximos expositores fueron Schleiermacher y Rich, ¿ya? Estos dos teólogos que fueron los fundadores de la teología liberal, ¿ya? Y a finales del siglo XIX va a surgir la teología neoliberal, ¿ya? Que también se le conocen algunos libros como la teología realista. Entonces, cada vez que ustedes vean en algún libro y lean la palabra teología realista, se trata de la teología liberal, pero más específicamente la teología neoliberal, ¿ya? ¿Quién fue fundada de la mano de Fosdick y Orton, ¿ya? De la misma manera, entonces, si nosotros queremos plasmar esto como una carrera de auto, el primer auto y el más importante que todo, que va a ganar la carrera y el que todas las miradas se van tras él, es la razón humana, ¿ya? De manera que le siguen los famosísimos hallazgos científicos, ¿ya? Y le siguen un poquito más atrás, ¿cierto? Lo que dijo Pedrito, lo que dijo Juanito, y al último, lo que diga la Biblia. Esa es la cruda realidad de lo que es la teología liberal. No importa tanto lo que diga la Biblia, es decir, pasa a una especie de segundo plano, ¿ya? Algunos padres de la teología liberal, es decir, cuando se inició esto de comienzo del siglo XIX, uno de ellos fue don Friedrich Schleiermacher, que fue el más famoso de todos y que se lo van a encontrar también en varios libros de teología también, ¿ya? Don Albrecht Rich, ¿ya? Otro es Adolf von Karnak, que fue bastante famosísimo en su tiempo también, y don Ferdinand Christian Bauer. Estos son los cuatro padres de la teología liberal. Pero todavía no hemos dicho de qué enseñaba la teología liberal. Y como esto es una presentación bastante corta, vamos a ver qué es lo que creía don Schleiermacher. Schleiermacher quiso defender el cristianismo, tomando como base el sentimiento, ¿ya?
pues según es en el sentimiento donde se puede experimentar a Dios. Eso es lo que quería Schleiermacher. Schleiermacher va a salirse de la interpretación bíblica tradicional ortodoxa y va a colocar el sentimiento como la base de todo, ¿ya? Que significa para él experimentar a Dios. Cuando uno experimenta a Dios porque está interpretando correctamente la Biblia, ¿ya? Y puso como piso el sentimiento. Por eso que también Schleiermacher es conocido como el padre de la teología del sentimiento y también se le conoce como el padre del liberalismo religioso moderno. Eso es por una parte cuando estamos hablando de Schleiermacher. De manera que todas estas imágenes, que son enseñanzas bíblicas, de inmediato se las coloco, aquí está. De manera que el pecado original, la encarnación, la deidad de Jesucristo, la expiación sustitutiva de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo y los milagros de Jesucristo, adivinen qué, la teología liberal los va a negar, ¿ya? Los va a negar. ¿Y por qué los va a negar? Se los digo de inmediato, pero esto se merece unos lentes espectaculares, obviamente, para Schleiermacher, ¿ya? ¿Por qué lo va a negar? Porque obviamente son fuera de la experiencia, ya fuera de lo razonable, fuera de la razón de la experiencia. Aquí me estoy adelantando un poquitito. Si lo queremos plasmar en un meme bastante sano, la teología liberal planteaba que el ser humano es bueno, pero vino la Primera Guerra Mundial y acabó con esta idea de la teología liberal de que el ser humano tiene algo de bueno, ¿ya? Pero luego vendría la Segunda Guerra Mundial y ya al final del siglo XIX, donde la Primera y Segunda Guerra Mundial ya habían pasado, va a surgir eh, algo que es bastante, perdón, al final del siglo XIX, o sea, la Segunda Guerra Mundial del siglo XX, pero a finales del siglo XIX, ya cuando parecía que ya no había nada más de guerra o aires de guerra y nada por el estilo, va a surgir algo peor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que viene la Primera Guerra Mundial y le pone fin al liberalismo, o por lo menos le pone fin a la primera parte de la teología liberal, ¿ya? Ustedes saben que la Primera Guerra Mundial duró de 1914 a 1918. Entonces va a acabar con el mito de que se había inventado la teología liberal, que el hombre en esencia es bueno y que progresaba una mejora en la sociedad, ¿ya? Luego vino a surgir la teología realista o la teología neoliberal, hijo de la teología liberal, por supuesto, de la mano de Harry Emerson Fosdick, quien falleció en el año 1969, siglo XX. Fosdick, quien nació casi a fines del siglo XIX, ¿ya? Fue el padre fundador de la teología realista o teología neoliberal, ¿ya? Eh, Ganó mucha popularidad predicando, fue un tremendo predicador, ¿ya? No puedo decir que todo lo que predicaba es mentira, porque eso es falso. Mucho de lo que él predicaba era verdad, pero es un hijo de la teología liberal. Tenía un programa radial y fue vocero más importante del neoliberalismo. Nadie más que él en la teología neoliberal va a ser más importante que Fosdick. Eso fue su fundador. ¿Qué enseñaba la teología liberal? O más bien dicho, en otras palabras, ¿qué negaba la teología neoliberal? Negó el significado de figura retórica, es decir, una parábola ya no necesariamente siempre va a ser una parábola, una personificación no necesariamente va a ser una personificación, entonces de manera que va a tergiversar eso, ¿ya? El significado de la figura retórica. Negó la depravación total del hombre y dijo que el ser humano es básicamente bueno. Entonces volvemos a la misma idea que la teología liberal había iniciado, que el ser humano es bueno. Vino la Primera Guerra Mundial, acabó con esa idea. Cuando surge el neoliberalismo, vuelve a sacar a la mesa esa idea de que el hombre es bueno, de manera que negó la teología de la depravación total del hombre. Negó también el nacimiento virginal de Jesucristo y negó la expiación sustitutiva de Jesucristo, el hecho de que el Señor Jesucristo tomó nuestros pecados en la cruz y pagó él la deuda que yo tenía. Esa idea obviamente vino a ser negada por la teología liberal, aunque ya era negada también en la teología liberal también. De manera que esto es como una especie de Charmander, ya no sé si ustedes han visto Pokémon alguna vez, me imagino que sí, con ese pequeño Pokémon prácticamente inofensivo que iniciaba esto con la idea de la razón y la ciencia, eh, de la mano de John Locke, George Berkeley, David Hume,
Immanuel Kant y George Hegel, todos estos personajes, lo que habían iniciado era justamente cambiar la visión que tenía la Iglesia hasta ese momento de interpretar la Biblia, y va a colocar ahora la razón y la ciencia como la base de todo, ¿ya? Esto obviamente va a evolucionar y termina con la teología liberal, conocida como el liberalismo en la primera parte. Y luego esto va a evolucionar a otra cosa mucho más perjudicial, digamos, que es la teología neoliberal. Tanto el liberalismo como el neoliberalismo son de la teología liberal, ¿ya? Y eso es como en breve resumen. De manera que ya terminando esta pequeña presentación, lo que planteaban cierto Locke, Berkeley y Hume era que habían dos engranajes, uno se llamaba la razón y la experiencia, racionalismo y el empirismo, el experimentalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que estas dos cosas van en engranaje, son como engranajes que van siempre juntos. Y esta va a ser la base para interpretar la escritura, la razón y la experiencia. Y eso lo va a cambiar todo. Por eso se termina negando el nacimiento virginal de Cristo, porque no es en base a la experiencia. Se termina negando la resurrección de Jesucristo, porque eso no es en base a la experiencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? De manera que la teología liberal se va a mover en estos dos engranajes, ¿ya? Es decir, Schleiermacher y Rich, que son los dos primeros fundadores más importantes, van a tomar esto como fundamento, ¿ya? Y de manera que, obviamente, el engranaje menor es de donde van a ser a futuro el famoso Evangelio de la Prosperidad, porque el Evangelio de la Prosperidad está basado netamente en la experiencia. Tienes que sentir a Jesucristo, tienes que sentirlo. ¿Quién ha experimentado ese fuego en el corazón? ¿Se fijan? O sea, todo, eh, no importa lo que diga la escritura, si la escritura pasa a un segundo plano, lo que importa es que tú experimentes, ¿ya? Por eso en la surge la basura después del Evangelio de la Prosperidad, que lo vamos a ver otra vez en otro video más adelante, si Dios quiere, ¿ya? Una afirmación de la teología liberal antes de terminar, entonces. La Biblia es un libro común y corriente, eso son ideas de la teología liberal. La Biblia no es inspirada de ninguna forma especial, ¿ya? Negaban la diferencia entre lo natural y lo sobrenatural, negaban los milagros a causa de una interpretación racional, lo que le acabo de decir, ¿ya? Y negaban los dogmas y los absolutos, todo era cuestionable. ¿Qué significa eso? Que aquí la base donde surgen también los grupos heréticos como los mormones, porque los mormones decían, bueno, no hay que respetar ningún dogma, así que hay más canon bíblico. Entonces ellos sacan su libro de Mormón diciendo que hay nueva revelación bíblica. O como los testigos de Jehová, que niegan la doctrina de la Trinidad. Y claro, como no hay ningún dogma en el cristianismo, por lo tanto vamos a negar la doctrina de la Trinidad. ¿Y qué es un dogma? Un dogma básicamente es una verdad fundamental del cristianismo. Son aquellas verdades fundamentales del cristianismo, las cuales son inquebrantables. Es decir, por ejemplo, la deidad de Jesucristo. Que obviamente hoy en día surgen estos grupos que niegan la deidad de Jesucristo también. Dentro de ellos los mismos testigos de Jehová, ¿ya? Otras cosas más que intentaron armonizar el cristianismo pasado de moda con la época que según se vivía, es decir, eh, trataron de no ser tan ofensivo con la escritura, ¿ya? Sino de tratar de armonizar con los tiempos que se vivían, tratar de hacerla más amigable el tema de lo que es el Evangelio, ¿ya? Y lo otro pretendía traer el reino por el esfuerzo humano, es decir, el Evangelio social. ¿Qué significa el Evangelio social? Que ya no se preocupaba de decir la verdad a la persona que era un pecador, que necesita arrepentirte, que necesita creer en Jesucristo, sino que se trata ahora de ayudar a la persona, de ayudar socialmente a la persona. Si es pobre, yo lo ayudo con un pedazo de pan, si tiene alguna discapacidad, yo lo ayudo. Es decir, la predicación del Evangelio como tal pasó a un lado y ahora es mucho más importante ayudar a esa persona en su vivir, ¿ya? ¿Por qué? Porque según la teología liberal impacta mucho más que el Evangelio, ¿ya? El Evangelio social fue un arma, digamos, un fenómeno estadounidense que va a surgir también en el siglo XIX y el siglo XX de la mano de la teología liberal, por supuesto, ¿ya? Bien, eso es todo esta corta presentación. Espero que le haya quedado claro qué es la teología liberal. Así que me despido. No olviden visitar el canal El Peso de la Verdad también. Tenemos bastante video y debate entretenidos también. Y también para los que quieran el grupo de WhatsApp de debate
el peso de la verdad como tal. Así que muchas gracias, que Dios le bendiga, y antes de despedirme, em, les voy a mostrar este librito que es Compendio Portado de Teología de Polens, de donde está sacado todo, o prácticamente más del 80% de la información que yo le acabo de mostrar. Así que muchas gracias, que Dios le bendiga, nos vemos en otra oportunidad.